tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a empezar con esta tanda de preguntas. Bueno, muy bien. Entonces empiezo yo con un comentario. Dice una persona que Jesús dice que debemos hacerlo en su unidad, junto con la Trinidad, su humanidad, los santos, los ángeles y hasta el infierno debe obrar por justicia junto a la criatura que vive en la divina voluntad. Nada debe quedar fuera, en todo y junto con todos. Debemos obrar junto con Dios. Bueno, la idea está correcta. La forma de plantearla está inadecuada. Está dando la idea, así como lo plantea, de que el infierno debe acompañar a los actos o a las oraciones, a las palabras, a las reparaciones que el alma y la divina voluntad hace. Y eso definitivamente no. O sea, el infierno lo último que haría es acompañar en los actos a una criatura que vive en la divina voluntad, siendo prácticamente su peor enemigo. Lo que debe haber querido decir es que el alma que vive en la divina voluntad debe de estar haciendo reparaciones, haciendo actos de amor, en fin, rehaciendo todo lo que Dios no ha recibido de ellos. Que eso es lo que Jesús hizo. Entonces, si nosotros tomamos, o sea, como punto de partida los actos de Jesús para poner los nuestros y hacer lo mismo que lo que Él hace, forzosamente entran también todos los actos que Jesús rehizo de las almas condenadas. En ese sentido, sí, por justicia, Dios debe recibir la gloria, el honor, el amor, la reparación por todas las almas condenadas, sí, pero no que el infierno acompañe al alma en sus actos. Dice, doctor, ¿la orientación que le dio a la persona que sufre vejaciones sirve para enfermos mentales? No, una cosa es una vejación, que es una forma de ataque del demonio, y otra cosa es una enfermedad mental. O sea, una enfermedad mental cuando es orgánica, por ejemplo, no sé, o sea, bueno, aquí me salgo un poquito de enfermedad mental, sino me pongo a nivel hereditario un síndrome de Down. O sea, ese remedio no tiene ningún efecto. Cuando me pongo en un retraso mental, cuando me pongo en una parálisis cerebral, pues no tiene ningún efecto. Entonces, sí entender una esquizofrenia que lo más probable es que tenga una parte orgánica, lo más probable es que no se trate de una vejación, sino se trata de un daño, pero de un daño a nivel orgánico. Así que no tendría ningún sentido recurrir a eso. Doctor, ¿en qué parte del libro del cielo habla Jesús de los sacramentos? Yo doy pláticas a los padrinos de primera comunión. Bueno, si tiene el libro del cielo, hay dos lecturas, 17:43 y 18:11. Son lecturas donde es específico hacia el Espíritu Santo. La primera, o sea, habla de que es necesario, le dice a Luisa que no solamente debe girar en la creación y en la redención, sino que también debe girar a nivel de la santificación, que es donde el Espíritu Santo ha dado todos estos sacramentos y que en algún modo, o sea, lo hemos estado defraudando. Y en la del libro 18, ahí ya es más específico sobre cada sacramento, cómo hemos ido deteriorándolos, ¿no? Jesús pide hacer lo que Él hace.
¿Debemos imaginarlo como que somos espectadores o hacer algo? ¿O debemos imaginarnos que somos Jesús? Cuando hablamos de hacer lo que Jesús hace, de repetir lo que Él hacía, de que Jesús venga a obrar en nosotros, en fin, diferentes modos de irlo entendiendo o aceptando, lo que estamos diciendo es esto. Lo que Jesús está diciendo es esto. Él en cada acto que hizo, cada paso, cada palabra, cada intención, cada pensamiento, acto de ver, de escuchar, todo, en ese acto que Él hacía, preparaba el lugar para nuestros actos. Un paso de Jesús preparaba el lugar para nosotros poner nuestro acto en el acto de Jesús, en el paso de Él. Una palabra de Jesús preparaba el espacio para que nuestra palabra se pusiera en la de Él y salieran juntas. Esta es la manera de actuar. Entonces, no es un pensamiento, no es una intención, no es tratar de repetir lo que Jesús hacía, o sea, no es pedirle que venga a hacerlo en mí, sino es un fundir lo nuestro en lo de Él, para que ahora de lo de Él salga lo nuestro también. O sea, hacer un solo acto entre Él y la criatura que vive en la divina voluntad. No sé si queda claro. Sí, pero aquí completa la pregunta que dice, ¿cómo hacer giros de actos que no sabemos cómo fueron? No, nosotros no sabemos, pero Jesús sí supo. Y yo no voy a tomar un acto de Jesús específico de decir, quiero unirme al acto de Jesús rehaciendo los actos internos de fulano de tal, sino me uno a sus actos. O sea, la divina voluntad difunde mi acto en todos los actos de Jesús y esa es la manera en que estoy actuando a nivel de toda la familia humana. O sea, no es específico, sino es genérico. Y aquí otra pregunta parecida es lo de los pensamientos en cada persona. ¿Lo tomamos de Jesús para que se los ponga a las criaturas y tengan buenos pensamientos o decisiones? ¿Así es? Esa es la intención. O sea, poner nuestros pensamientos en los pensamientos de Jesús para que se difundan con la intención de darle el amor, la gloria, la alabanza, la reparación en todos los pensamientos de todas las criaturas. Dice, doctor, llevo algún tiempo tratando de entender algo de divina voluntad. Veo un video, otro, y no entiendo nada. Y esto me angustia. Bueno, aquí son varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, o sea, se debe tener la intención de encontrar la verdad al leer el libro del cielo. El que no va con esa intención, o sea, definitivamente no, es difícil que pueda entender algo. Segundo, algo que es importantísimo, la lectura es primordial. Los videos vamos a entender que son un diálogo que se hace tomando como base los escritos de Luisa, pero no necesariamente llevan la pedagogía del escrito. Por lo tanto, para realmente entender, es necesario el escrito, o sea, el libro, y la parte del video, la parte del audio, es un complemento, no es el fundamento. Si nos dedicamos nada más a este complemento, difícilmente vamos a tener la noción de lo completa, ya no es noción, sino el conocimiento completo de lo que Jesús está hablando. Y sobre todo en los videos, en los diálogos, se toman fracciones y se trata de unir determinadas
verdades que son la misma, pero de diferentes volúmenes a diferentes niveles. Así que difícilmente vamos a poder tomar conciencia de todo lo que se está hablando. Cuando ya vamos leyendo, entonces el diálogo, o sea, el video, el audio, nos sirven de elemento para penetrar un poco más o para aclarar alguna duda que se haya tenido durante la lectura. Entonces yo pienso que la respuesta es leer. Y hay una cosa también que a mí se me ocurre, que es que Jesús le dice a Nicodemo que hay que volver a nacer, le dice hay que nacer de arriba. Entonces esto es nacer de arriba. Cuando nacemos somos bebés, entonces un bebé pues tampoco hay que esperar que va a entender todo de golpe. Hay que tener paciencia y ir caminando, ¿no? Poco a poco se irá abriendo el entendimiento. Así es. Y disposición y apertura, ¿no? También. Exacto. Pero todo esto, vuelvo a repetir, es a base de estar con la lectura. Y aquí hay otra pregunta relacionada, porque dice, doctor, usted dijo que no se tiene que leer los volúmenes del 1 al 10 del Libro de Cielo, ¿es verdad? No. Yo lo que dije es que los primeros 10 volúmenes están más enfocados en la parte de la santidad humana. Luisa, o sea, tiene una misión que es muy especial. Tiene una misión parecida a la misión de la Virgen. Cuando el hombre se sale de este medio que fue creado allá en Adán, ahora Dios está decidido a regresarlo al lugar de origen. Pero en primer lugar necesita una redención. Necesita a alguien que venga, que lo restituya y que pague por él todo lo que el hombre le debe a Dios. Entonces, él pide que para mandar a esa persona que debe rehacer todo y restituir todo, él pide que el hombre se disponga a eso y para tal efecto le pide que haga peticiones, oraciones, todas enfocadas a la venida del Redentor. Y pone un número. Ahora, ese número tiene que ser cumplido antes de que mande al Redentor. Toda la familia humana de anterior no logró de ninguna manera poder completar lo que Dios pedía. Pero como el tiempo decretado por Dios ya estaba, entonces se recurre a nuestra Madre Santísima para que ella, por medio de la divina voluntad, tome todos los actos de toda la familia humana y rehaga el amor, la gloria y las peticiones, los anhelos por el Redentor. Y por eso es que Jesús viene en la plenitud de los tiempos. ¿Qué es plenitud de los tiempos? Cuando todo ha sido cumplido. Ahora, una vez cumplida la redención, Jesús nos deja todo lo que nos dejó la iglesia, los sacramentos, o sea, nos deja toda la asistencia de nuestra Madre Santísima, en fin, todo lo que tenemos, pero no nos deja el poder entrar ya en definitiva a este reino. Nos dice que es lo que Él quiere, nos da ciertas tips sobre qué es lo que va a ser el reino, cómo va a ser, qué vamos a tener en él, en fin. Pero Él no nos dice el cómo lograrlo. Nos dice cómo acercarnos, pero no nos dice cómo lograrlo. Nos promete que algún día vendrá el Espíritu Santo y Él nos va a ir conduciendo poco a poco hasta este reino, hasta esa verdad. Porque dice, todavía tengo mucho que decirles,
pero en este momento no pueden con ello. Por lo tanto, deja esa promesa. Pero hubo otra petición del Padre, de decir, yo deseo que las criaturas cumplan tal cantidad de anhelos, de oraciones, de peticiones por el reino. Ya no nada más por el Redentor ya había venido, sino por el reino. Y esas peticiones, Luisa es la que las tiene que cumplir por medio de la divina voluntad. Otra vez de nuevo, por eso decía yo que similar a la Virgen, Luisa con la divina voluntad en ella tiene la capacidad de extenderse en toda la familia humana y de hacer todo lo que Dios había pedido por todos. Entonces, en ella tiene que cumplirse la santidad completa, total, que el Padre había pedido para mandar nuevamente el reino a la tierra. Entonces, esto es lo que obliga a Luisa a llevar esa vida de virtudes del 1 al 10. Pero una vez llegando al 11, Jesús le empieza a pedir el desapego de todo. E incluso le dice, tienes que desapegarte de tus virtudes, de los dones que te han sido dados, para que puedas llegar a tu nada, o sea, no tener nada propio que poner en nuestros actos, y en esa nada es donde la divina voluntad tiene entrada para poner en cada acto de ella un acto divino. Entonces, no sé si esto queda claro. ¿Sí? Como ella es cabeza de misión, era importante que Jesús trabajara en su alma todo este proceso, ¿no? Para dar cumplimiento a... Por eso, en la parte de las virtudes. Uh-huh. Incluso en algún lugar le dice que a ella tiene que sucederle lo mismo que le sucedió a él. Dice, yo cuando vine a cumplir, o sea, no vine a quitar, vine a dar cumplimiento a la ley. ¿Qué quiere decir dar cumplimiento? Ponerle un sello, decir, ya, está cumplido lo que se había pedido. Y ahora empieza lo nuevo. No es nuevo en el sentido que sea diferente de, sino la continuación de. Y esa continuación es la que estamos llevando a cabo, pero el hombre no tiene esa capacidad, ya perdió totalmente el rumbo, ya no tiene ni siquiera la más mínima idea de hacia dónde debe ir, de qué debe ser, o sea, ya no tenemos nada. Por lo tanto, esa petición queda volando, y si siguiéramos por el mismo camino, jamás se establecería el reino de Dios en la tierra. Por eso es que tiene que escoger a una criatura que voluntariamente, a ver, repítanlo, voluntariamente tiene que hacerlo. Y estoy diciendo esto de voluntariamente por toda una serie de comentarios, de dudas, de malas interpretaciones, en que Dios no permite, o sea, en este reino, que la libertad del hombre se ejerza. Quiere quitarle la libertad. No. Así que, una vez más, voluntariamente tiene que hacerlo. Esa es la causa por la que estos libros, de alguna manera, nosotros conocemos las virtudes, aunque sea de oídas, o sea, no tanto de práctica, pero el reino ya está, ya se estableció. Por lo tanto, ahora lo que necesitamos es toda la práctica del cómo adquirirlo. Y el cómo adquirirlo es renuncia, desapégate, o sea, abandónate a todo. No te quedes con nada, no te quedes con las virtudes, no te quedes con ningún afán, con ninguna intención tuya. Todo déjalo vacío para que en eso pueda entrar mi voluntad
¿sí? Y pueda llevar a cumplimiento este reino y la extensión de este reino. Esto lo hizo desde Mamita María, ¿no? Primero le preguntó. No, pero eso fue para la redención. Ajá, sí. Pero él pregunta primero que si voluntariamente la criatura quiere ayudarlo en estas misiones, ¿no? Uh-huh. Dice, ¿por qué entonces se nos dice que el pecado original fue el querer ser como Dios, encontrándose con el corazón lleno de soberbia? Bueno, la primera criatura que desobedece es Eva. Eva no tenía la divina voluntad en ella. Yo sé que este es otro tema muy difícil que ha generado mucha controversia, pero no es que lo hayamos aclarado, no estamos diciendo que nosotros ya lo aclaramos, no. Nosotros lo que hicimos y lo que hacemos es poner los escritos de Luisa, los escritos de Jesús a través de Luisa, donde sin lugar a dudas dice que Eva no vivió en la divina voluntad. Por eso es que nos hemos atrevido a decir que lo diga quien lo diga, no importa qué sea o quién sea, Eva no vivió en la divina voluntad. Porque es Jesús mismo el que nos está dando la razón. No somos nosotros que lo estamos diciendo. Que quede claro. Perdón, pero esto se me... Sí, lo del pecado original, que porque se nos dijo que el pecado original era soberbia. Entonces, Eva vive en la plenitud de la gracia. Por lo tanto, tiene toda la posibilidad de ser atacada por el demonio. Dios había dotado al hombre con todas las potencias, con todo lo que Dios es, a través de sus 3 potencias del alma. Pero era un don que le había sido dado condicionado. Estaba condicionado a que fuera voluntario. Voluntariamente. O sea, y aceptado de esa manera. Por eso le dio un libre albedrío. Eva tenía prácticamente el mismo mandato, pero Eva no tenía la defensa de la divina voluntad en ella, que era lo que hubiera impedido el que el demonio se le acercara. Y creo que todos hemos leído ya en el libro del cielo que el demonio, que el alma que vive en la divina voluntad, al demonio no se le puede acercar. Entonces, a Eva, que no tiene esa armadura, el demonio se le acerca y empieza a inducirla primero a la duda. O sea, lo primero que le dice es una gran mentira y Eva responde con una gran verdad. O sea, hasta ahí va muy bien. Porque le dice que Dios les prohibió comer de todos los frutos que hay en el paraíso y Eva le dijo, no, nada más de este. Y entonces empieza esa insidia del demonio de decirle, no, es que tiene celos, tiene envidia, porque sabe que si comen de este fruto se van a volver iguales que él, conocedores del bien y del mal. Y ahí Eva empieza pues como a dudar, empieza como a tener ciertas ideas de decir, es que no quiere que seamos igual que él. Empieza a dudar de Dios, empieza a dudar de su amor, empieza a dudar de su finalidad en esta vida. Y el demonio sigue el ataque y le empieza a decir, con otras palabras, pero no en esto, porque le dice, él sabe que, ni siquiera ustedes saben cómo se van a reproducir. Y luego dice que le muestra el acto de las bestias. ¿Qué acto le enseña? El acto sexual. O sea, porque el hombre se iba a multiplicar sexualmente.
Y entonces, por medio de esa vista y por medio de todo lo que Satanás le estaba proponiendo y diciendo, Eva desea aquel fruto, desea un fruto que es doble, desea el fruto de la multiplicación de especie, o sea, de la creación de nuevos seres, y desea el fruto del placer. Entonces, es un deseo doble, ser como Dios, creador, y tener el placer sexual, que en realidad era lo que más le llamaba. Pero como era algo que no podía satisfacer sola, entonces corre con Adán y le muestra el fruto. Ahora entendamos que no era una manzana, entendamos que no era una fruta, era un acto. Y ese acto, o sea, tenía que ser realizado por los dos. Adán era totalmente imposible que el demonio se le acercara, pero Eva sí, porque compartía con Adán la naturaleza humana, física. Entonces Eva se le acerca, Eva se lo muestra, Eva, quién sabe qué hizo, pero a Adán se le antojó el fruto. Y en ese momento es cuando pierde totalmente todos los dones que Dios le había dado. Ni siquiera lo cometió. Ojo con eso. No es necesario cometer un acto para tener las consecuencias del acto como si se hubiera realizado. Hay actos de intención, ¿sí? Hay pecados de intención. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque en el mismo Génesis nos dice que cuando salieron del paraíso, Adán conoció a su mujer. Y eso para el judío era exactamente el acto marital. Así que el acto de Eva y el acto de Eva es querer ser creadora y querer tener placer. ¿Cuál fue el acto de Adán? No nos lo dice, pero lo más probable, como probabilidad, es que se haya antepuesto primero el acto del placer, por lo que Eva haya hecho o haya dicho, y luego el acto de ser creador. No sé si con eso quede. Entonces, el pecado original Es un pecado de Adán, ajá, no de Eva, ajá, sino es de Adán. Y es motivado por el deseo, por el gusto, y se concretiza en la desobediencia. ¿Y ahí entra la soberbia también? Yo pienso que no. Jesús nos habla del pobrecito de Adán, no sabía lo que era el pecado, hay que compadecerlo, no tenía ningún ejemplo de lo que pasaba, pero sí hace mención del gusto. Y dice, parece que el gusto es cosa de nada, pero en realidad puede ser motivo incluso de una caída como esta. Entonces, en Eva probablemente sí había la soberbia, querer ser como Dios. Por lo que dice Jesús de Adán, fue el gusto lo que lo empujó. No tenemos más datos. Ya le preguntaremos después. Ya le preguntaremos. En el lugar donde vivo hay... No, la persona que manda esta pregunta. En el lugar donde vivo hay Santa Misa una vez a la semana y los jueves la hora santa la hacen los ministros y dan la comunión. ¿Está bien que asista y reciba a Jesús? Sí, por lo que usted dice, vive en un lugar apartado, si no es que en un lugar totalmente, o sea, en el campo donde no hay iglesias y no hay posibilidad de acudir a una población donde haya iglesia cercana. Entonces, exactamente para eso son los ministros de la Eucaristía,
porque si recordamos el nombre son ministros extraordinarios. O sea, quiere decir que en casos muy especiales, en donde el sacerdote no pueda de algún modo estar acudiendo, bueno, el ministro extraordinario tiene la posibilidad de suplirlo. Ahí está totalmente en su papel. A veces no hay sacerdotes o el número es muy escaso, no hay diáconos, o sea, ya ordenados. Bueno, entonces el ministro de la Eucaristía es perfecto. Algo que me llama la atención y que no sabría qué decir. Una vez a la semana hay misa. ¿Será misa o será liturgia de la palabra? No sabemos. Pero sea una o sea otra, ¿le está permitido comulgar? Claro. Y otra persona comenta que ella como que no le gusta recibir la Eucaristía de manos de una persona así, de un ministro de la Eucaristía. ¿Esto está bien, sentirse mal y no querer hacerlo? Totalmente de acuerdo, o sea, eso es. Y no como diríamos, como consejo, sino una opinión. Más vale la pena sacrificarse y no recibir la comunión de manos indignas, como las llama Jesús. ¿Y por qué indignas? Porque no están consagradas, pero no están consagradas y están haciéndolo en lugares donde existe un sacerdote o en lugares donde existe un diácono, que son las personas que son las indicadas para recibirlo. Hay un dicho del padre Cancelado que realmente creo que es muy válido. Es medio grotesco, pero es válido. A ver, él dice que, ¿usted está casado? ¿Sí? Qué bueno. ¿Le gustaría que otro le meta mano a su esposa? No, ¿verdad? Bueno, es prácticamente lo mismo. O sea, el sacerdote y el diácono permanente son los que pueden tocar a Jesús. El ministro de la Eucaristía es un auxiliar en casos extremos. Bueno, por eso decíamos en la pregunta anterior que si es válido, si solamente una vez a la semana acude el sacerdote, y debo suponer que está en un lugar totalmente apartado, en que no tiene cerca una iglesia. Siendo así, es totalmente normal. Pero si la iglesia la tiene a 3 cuadras y el ministro va a su casa, ahí sí ya no, porque ese no es un acto o no es una necesidad extraordinaria. Y esta persona dice que le da miedo ofender a Jesús haciendo esto. Tenga toda la plena seguridad de que no, o sea, por estas circunstancias. Si es la otra de que tiene la iglesia ahí junto o muy cercano, sí, definitivamente es una ofensa. Jesús lo dice muy claro en las horas de la pasión. Manos indignas. O sea, Jesús repara en la comunión, Él se toma a sí mismo para reparar por eso. Jesús en la prisión, el momento en el que llegan a abrir la prisión para llevarlo ya al juicio, entonces en ese momento, o sea, Jesús dice que, Luisa dice que lo equipara al momento que se abre el tabernáculo para recibirlo en manos indignas, para ser recibido en manos indignas. ¿Qué nos está diciendo? No me toquen. Dice, la privación de Jesús para Luisa era no verlo. Para nosotros, ¿cuál sería esta privación? Yo creo que casi todos hemos tenido periodos de tiempo en que nos sentimos como secos. Seco en el sentido de no tengo deseos, no me siento atraído por la divina voluntad
Es más, siento hasta cansancio en intentar ir a leer. Es una privación. Ahora, hay algo muy interesante, porque Jesús dice que, refiriéndose a Luisa, que en la privación ella sufre. Y ese sufrimiento es un sufrimiento divino, porque se está privando de Él. En nosotros, si estos periodos que suceden de vez en vez nos deja una intranquilidad y nos tiene con el continua sensación de debo leer, aunque no sienta el deseo, aunque me sienta totalmente incapaz de poder leer, pero en mi interior siento que debería de haber leído, bueno, eso lo puedo ofrecer como un sufrimiento de privación. En la Santa Misa, al pasar a comulgar, la ofrezco por todos los que no van a tomar la Eucaristía. ¿Está bien? Sí, así es. Doctor, ¿es bueno o malo sentir culpa y llorar cuando hago lo que no quiero y no hago lo que quiero, como dijo San Pablo? Bueno, San Pedro, ¿no? San Pablo. Es interesante pregunta. Depende mucho del por qué hace lo que no quiere. O sea, el solo hecho de decir hago lo que no quiero es que hay algo, una fuerza interior que me lleva a hacerlo. Pero que yo estoy totalmente consciente de que no lo debería de hacer. Esto que aunque parece algo ilógico, pero sucede, ¿no? O sea, estamos con el pensamiento de que no, esto no, pero es más fuerte el instinto que la razón y caemos en lo que vayamos a hacer. En ese momento, o sea, me siento mal, me debo sentir terriblemente mal porque le fallé de una manera totalmente imposible de poder justificar porque fue voluntario. Ahora, si la caída es involuntaria, y ustedes dirán, ¿cómo puede ser una caída involuntaria? Algo que llega y me agrede de alguna manera, y mi reacción es de agredir, o sea, y cegado totalmente, y agredo, lastimo, hiero o mato, pero es en ese momento de ofuscación. Bueno, me salí, sí, pero no fue algo tan premeditado, y en un momento dado eso no me saca de la divina voluntad. Otras cosas es, por ejemplo, el ejemplo que hemos mencionado a veces. Salimos en el coche, vamos manejando y de repente se aparece una persona enfrente y ¡pum! O sea, y eso de se aparece, pues es un decir, ¿no? O sea, se cruza imprudentemente o íbamos distraídos y no la vimos, en fin. Eso no es pecado. ¿Maté? Sí maté, pero no es pecado porque no estuvo mi voluntad. Cosa contraria, sale Alejandro, lo veo en la calle y digo, ahorita, agarro el coche y me lo aviento encima. Pero Alejandro tiene una agilidad y pega un brinco y no le hago nada y digo, ¡ay, se me fue! ¿Pequé? Sí, cometí un asesinato. Para el mundo fue intento de asesinato. Para Dios fue asesinato, porque el acto era voluntario y era con toda la intención de asesinarlo. Entonces, vamos a diferenciar. Si de repente yo caigo en algo, pero involuntariamente, que es por reacción, y no logro frenarla, no es tanto problema. Pero cuando va la intención así franca, ahí hay pecado y ahí me salí. Doctor, ¿el martirio de atención continua
¿Es estar llamando en cada acto a la divina voluntad? El martirio de atención continua, sí, pero no tanto de llamarla, porque la puedo llamar y la puedo dejar en la puerta. No sé si me explico, acabamos de dar un ejemplo. Yo llamo a la divina voluntad a venir a actuar en mí y de repente, algo pasa y digo, ahorita lo hago pedazos. Eso ya no es una cosa impulsiva, eso ya es premeditación. Entonces llamé a la divina voluntad un instante antes, pero en un momento dado le dije, espérate, no entres. Y voy y hago lo que quiero y luego me quiero regresar. Y aquí hay otra pregunta relacionada ¿Con lo mismo? Sí, es que dice, ¿también es martirio de atención continua cumplir las obligaciones cotidianas que son un martirio? Para llegar al reino, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué cruz? La que nos haya tocado. Una actividad no deseada, una compañía incómoda, un matrimonio no bien avenido, hijos que están mal, que son un problema, en fin, un trabajo no bien remunerado, una enfermedad no querida, una incapacidad. Cualquier cosa de estas son la cruz que nos toca o que nos tocó. Y entonces toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir? Acéptala, ofrécela. Ese es el seguimiento, ofrécela. Tómala, es decir, sí la cargo, me hago responsable de lo que me está pasando. Y ahora lo sigo haciendo todo esto. Y eso requiere atención para hacer todos estos movimientos, ¿no? Así es. No es nada más la intención, porque la intención la puedo romper. Uh-huh. Ya, terminamos. Ahora hubo pocas. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Le damos las gracias a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. A Paris. Gracias, Ale. Y sobre todo a ustedes, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Que descansen. Y les agradecemos a quienes nos escribieron desde Toluca, Francia, Carolina del Sur, Colombia, España, California, Arizona, Argentina, Guanajuato, Texas, Canadá, Michigan, El Salvador, Florida, Costa Rica, Nueva York, Puebla, Israel, Yucatán, Ecuador, Manzanillo, España y Jalisco. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.